La principal universidad del país es capaz de protagonizar eventos bochornosos de tal categoría que nos dejan perfectamente claro que el problema del chavismo y el problema del país no está en el régimen chavista, está en los venezolanos. Lo que tocamos lo echamos a perder. Hemos sido incapaces de construir algo que sea perdurable y además de eso hemos espantado a la moral, a la ética y a la calidad de todas las cosas que hacemos. ¿Qué estamos haciendo mal? Que hasta en la Universidad Central de Venezuela se están viendo desgracias. Que hasta la propia Universidad de Venezuela está haciendo el ridículo para hacer unas simples elecciones después de 15 años teniendo al mismo rector o a la rectora. De todas estas barbaridades vamos a hablar hoy en La Ñapa junto a Neomar Hernández en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa y criminología politiquera, porque politiquería hay. Por lo tanto, como son unos criminales politiqueros, no se puede analizar con criterio politológico, sino con criterio criminológico. Y no hay peor seco que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Ellos quieren hacerse los vivos, pero están más muertos que Bruce Willis en El Sexto Sentido y que Nicole Kidman en Los Otros. Están más muertos que Chávez, aunque caminen. Son unos caretablas, además. Tienen esa caretabla obsoleta, desvencijada, periclitada, molosa, mohosa, apolillada y hedionda. Se la tenemos que limar, lijar, sellar, barnizar, contrachapar, pulir y sobre todo exponer para que todo el mundo diga, allá va, allá va. Allá van esos caretablas. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito, Actualidad Política Nacional e Internacional en Español, para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por activar las notificaciones para estar al tanto de todos los contenidos cada vez que estrenamos. Recuerden que nosotros estamos de lunes a lunes porque aquí no se descansa, porque si no descansa el AMPA, nosotros tampoco vamos a descansar. Gracias a quienes se suman a nuestra comunidad de apoyo en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y, por supuesto, para a través de tu aporte económico obtener recompensas a cambio de ese apoyo que nos das. Y la principal recompensa es permitirnos seguir adelante haciendo este trabajo. Te lo agradecemos muchísimo. Pero no todo es pago. Hay cosas gratuitas, como por ejemplo sumarte a nuestra página de Facebook. Por allí también te comunicas con nosotros. Por allí tienes la mensajería abierta para hacernos llegar tus comentarios. Por allí también sigue el debate. Por allí también me puedes insultar si tú quieres. Yo te respondo el insulto y te bloqueo y no vuelves más nunca, porque así somos. Porque yo no puedo ser distinto. Porque bueno, porque la vida me ha hecho así. ¿Cómo hacemos? Entonces, en tal sentido, por supuesto, por allí tiene... porque la gente tiene que desahogar. Si usted cree que se desahoga insultándome, échele pierna. Como todos los días, le saludo a Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos. Yo creo que uno de esos buenos de los cuales yo me he hecho amigo de un tiempo para acá es de Neomar Hernández, que además de eso es uno de los pocos dirigentes estudiantiles de la UCB. Yo creo que respeto como a 2 o 3, fundamentalmente por dos razones. Número 1, porque se graduaron y a tiempo. Y número dos, porque se dedicaron a trabajar después que se graduaron y no se metieron en esa política falsaria y protibularia a hacer pasto libre de la sinvergüenzura. Uno es Neomar Hernández, te tengo que nombrar, Emanuel Osuna, que está aquí con nosotros porque es parte de nuestros suscriptores, también se graduó. Claro, a él sí lo tuvimos que empujar un poquito más, porque oye, si era una cosa un poquito más difícil, oye, estaba siempre, lo despertábamos estaba de más la dañadito, estaba más dañadito. No, lo despertábamos de la PEA y de las cosas esas, del abuso Pero fíjate, de sustancias. hizo carrera en el sector bancario, luego emigró a Chile, es un profesional de éxito allá en el sur de nuestro continente. ¿no? Porque lo logramos rehabilitar, gracias a Dios. Sí. Con cariño, desde el amor, desde la construcción. Exacto, desde el apoyo y todas esas cosas. Pero mira, Neomar Hernández, tú sabes, aquí no hemos podido rehabilitar a nuestra querida UCB. Y yo en estos días estaba hablando con otro dirigente estudiantil que le tengo mucho cariño y que está aquí en Alemania también, con el chino Víctor Hugo Hidalgo, a propósito de las elecciones de la UCB. Y yo llegaba y yo le decía algo, pero él se ríe, pero yo le digo sinceramente, le digo, mira, en una Venezuela donde se establezca una república de verdad, lo primero que tiene que hacerse es prohibir la política dentro de las universidades. El que quiera hacer política, que se vaya a la calle. No puede ser que en las universidades
se deje espacio para la politiquería. Los centros de estudiantes, ¿qué le han dejado al país? Le han dejado a Ricardo Sánchez, le han dejado a John Goycoechea, le han dejado a Juan Guaidó, le han dejado a Freddy Abrahuevada, le han dejado a Héctor Rodríguez. ¿A quién? A Héctor Rodríguez. Y a Jorge Rodríguez, y a Vladimir Villegas, y a Juan Barreto, y a Jacqueline Faría. Es decir, si tú te pones a ver el daño que han causado políticos venidos de las entrañas de los movimientos estudiantiles, hay que llegar a una conclusión, esa vaina hay que eliminarla. Pero cuando tú ves además que tienes a personalidades de la falsía, que también vienen de esas universidades y que muestran como el gran logro, los lauros académicos que tienen. Oye, algo hemos hecho mal en las universidades, algo se ha hecho mal, algo malo se está haciendo. Y las insuficiencias éticas que hay en Venezuela, creo yo, Neomar, que arrancan desde sus universidades. No sé qué piensas tú. Primero te voy a recordar algo. Nosotros nos conocimos en la UCB. Tú estabas estudiando tu segunda carrera, estabas estudiando historia, y yo estaba estudiando comunicación social. Éramos adecos en aquella época y nos conocimos fue en la UCB. La primera vez que ese caballero que está allá en Alemania y yo nos vimos fue en la UCB, en algún pasillo, probablemente entre Fases y la parte donde funciona comunicación social, que está después del comedor universitario, después de como quien va hacia las antiguas residencias estudiantiles donde está trabajo social, las canchas de tenis, etc. Bueno, en fin. Creo que el problema principal cuando uno habla de la UCB, Daniel, y lo estoy recordando claramente cuando yo fui miembro de centro de estudiantes, yo fui secretario general de un centro de estudiantes, el de mi escuela, y fui presidente adjunto del centro de estudiantes también. Nada más que se va con una discusión que en este momento estoy recordando como si fuese ayer. Había una discusión por aquel entonces en la central, Daniel, sobre colocar unos portones que iban a resguardar la seguridad interna de la UCB. ¿Para qué? Para filtrar un poco lo que venía de la calle. Se supone que la concepción de una universidad desde el punto de vista de la antigua Grecia, y eso lo aprendí ya no en la central, sino en la Simón Bolívar, que no tiene esa ubicación tan lejana de gratis, sino que eso es deliberado. La universidad, al ser un centro de saber, que además tiene comportamientos elitescos, porque sí los tiene que tener, la universidad no es para todo el mundo. La universidad tiene que tener un mecanismo de aislamiento frente a lo que la circunda, y por eso es que la Simón Bolívar es lo que es. En el caso de la central... Permítame que te ataje. Porque la universidad no es para todo el mundo. Lo que es para todo el mundo es la educación. Y el hecho de que de que se diga que la universidad no es para todo el mundo, no es una cuestión excluyente. Es que tiene que haber suficientes opciones. Porque en un país donde la única opción de tener una carrera o algo como formación superior, lo único posible sean las universidades, esa educación está quebrada. Eso lo veo yo aquí en Europa, cuando se tienen los diferentes, lo que en España llaman la formación profesional, que podría ser el equivalente para nosotros de la formación técnica. Cuando tú ves que, por ejemplo, aquí en Alemania, el gran problema que tienen los contadores venezolanos cuando vienen acá, la gente que tiene títulos de contadores, pero se dan cuenta que aquí la carrera de contaduría no existe como carrera universitaria. Es una carrera técnica. Es lo que llama, y se les llama como se les llamaba antes en castellano, el tenedor de libros, Buchhalter o Steuerberater. Es decir, ¿cómo se llama? Asesor de impuestos, se llama el asesor de impuestos. Es decir, que ni siquiera es un universitario. Y eso no es una infamia. Esa gente gana un realero con el trabajo que hacen. Porque la sociedad requiere, y yo he insistido mucho en esta idea, Daniel, en varios de mis contenidos. La universidad requiere tanto de médicos, como de mecánicos, como de motorizados, requiere de todo. Entonces, ¿qué hay entre la educación superior, la secundaria, y lo que viene como, o sea, mejor dicho, la educación secundaria y la educación superior? Hay un amplio abanico donde yo creo que tiene que mediar también lo que yo llamaría escuelas técnicas y escuelas de oficios, sobre todo. O sea, escuelas que te enseñan cualquier tipo de actividad que te permite ganarte la vida, pero que no necesariamente te lleva a invertir 5 años estudiando teorías, porque no es para todo. Pero en el caso de la universidad, con las carreras, digamos, de licenciatura de 5 años, tiene que tener este componente, porque eso no es para todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? La discusión de los portones, Daniel, eso se dilató más de 2, 3 meses, no llegó a ninguna parte. ¿Por qué? Cuando plantearon la sola idea de que iban a poner un gran portón, había un presupuesto y todo, había una empresa que ya tenía. Mira, se han levantado no solamente las huestes del chavismo, allí se levantó toda la hueste de esa izquierda estructural, cultural que existe dentro de la UCB, pasando por profesores, personal y estudiantado,
diciendo que la universidad iba a ser privatizada. Y yo creo que ahí es donde hay que ir. La universidad tiene que ser revisada en su concepción. Yo no sé si hacia ser privatizada, pero ese esquema autonómico que tiene la UCB, donde es bueno ser autónomo para tomar decisiones por cuenta propia y para pedir independencia frente al Ejecutivo Nacional, pero a la vez se vive en una permanente llorantina para pedirle recursos, es una relación dicotómica que no admite lógica alguna. O sea, eso no tiene lógica. La UCB tiene que revisar su propia naturaleza, su propia concepción. Y yo creo que hacia allá hay que ir porque ahí cerrado muchísimo. Eso ha llevado incluso a que en la UCB predominen además concepciones filosóficas en las distintas carreras que, como nosotros hemos dicho acá, y eso está demostrado, eso no es una... Aquí no, que eso es cuento. A mí me han dicho que eso es cuento, que la UCB es de izquierda. No, es verdad. Hay una concepción filosófica que se ha impuesto desde las élites porque hay un lazo nodal entre el poder político y las instituciones de este país y la Universidad Central. La UCB tiene que caminar primero, Daniel, hacia un esquema distinto sobre su naturaleza, que yo no sé si es privatizarla, yo no sé si es autonomía plena, es decir, que ya no hay presupuesto nacional desde el Ejecutivo para esa universidad y que tendrá que buscar sus propios mecanismos de financiamiento. Pero es que esa es una buena discusión, porque cuando se hablan de autonomía, pero que el Estado le siga dando real. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la autonomía de la que están hablando? Porque sigue siendo dependiente. No, la autonomía es para que no entre la policía y para que no le exijan rendición de cuentas. Entonces el Estado tiene que darle un presupuesto y no podemos saber para qué demonios lo utilizan. Y además de eso, nunca se han hecho investigaciones con respecto al manejo de los recursos dentro de la universidad. Nunca se ha hecho una revisión de lo que se hace con el dinero que entra por el estadio universitario en los juegos en el campeonato de béisbol. Nunca se ha hecho una revisión sobre lo que se hace con los espacios de la universidad que están extramuros a través de la Fundación UCB y otras muchas cosas. De esas cosas nunca se hablan, y cuando se habla de eso, entonces viene el gran argumento. Cuando uno critica la participación electoralista, no, tú lo que quieres es que Maduro siga. O sea, no se puede criticar el electoralismo. Y cuando uno le dice que en la UCB también hay corrupción, no, tú lo que estás es a favor de que el chavismo te tome las universidades. ¿Por qué? Porque hay un sistema tóxico y asqueroso. Pero cuando tú ves que no hay rendición de cuentas dentro de la universidad más importante del país, la que más gradúa abogados, la que más gradúa administradores, la que más gradúa economistas, la que más gradúa sociólogos, la que más gradúa psicólogos, la que más gradúa posgraduados, la que más gradúa doctores. Entonces tú dices, pero si la cultura que hay dentro de esa universidad es una cultura donde la ética se fue de viaje, ¿qué puedes esperar tú para el resto del país? Yo creo que Daniel, no se puede esperar mucho más. Yo creo que cuando no se están dando esas discusiones, evidentemente en donde terminas es en una gran pantomima de país. Tú hablaste de los liderazgos estudiantiles. En alguna época nosotros romantizamos, y yo incluso me metí en la política estudiantil por una idea romántica, no solamente de país, sino de universidad y de juventud, de generación. Pero cuando tú tienes lo que hemos tenido nosotros en los últimos 15 años, como liderazgos estudiantiles, donde se han reproducido, como dices tú, esas formas que llevan a hablar de dinosaurios que nacen dinosaurios, pues son los dinosaurios bebés, son chiquiticos, pero ellos son dinosaurios igualitos. Igualito está el pterodáctilo, está el Tyrannosaurus rex, está el brontosaurio, el brontosaurio, está el triceratops, están todos. Todos esos muñequitos que uno tenía de niño están ahí, pero a escala, o sea, están chiquiticos. Cuando tú tienes eso, tú tienes que ver que a la universidad también hay que sanearla de eso. Y yo, lamentablemente, 10 años después de haber egresado de la UCB, con lo que yo he visto en las últimas elecciones estudiantiles, el partidismo y todo esto, del que yo fui parte también, porque yo fui parte de los jóvenes de Acción Democrática en la UCB, pero donde hay una altísima tendencia a hacer politiquería en las universidades y donde esos politiqueros no se gradúan, donde tienes unas autoridades rectorales que están enquistadas, donde tienes un nivel profesoral que también lo hemos vivido, o sea, un tema de profesores que muchas veces corresponden a roscas internas y no a reales, digamos, procedimientos para dar admisión a gente calificada, sino, bueno, yo llegué a ver gente, Daniel, no voy a poner nombres acá, yo llegué a ver gente dando clase en mi escuela de comunicación social que no habían terminado la licenciatura, que eran gente que estaba estudiando a la par conmigo y las pusieron a dar clase. Eso no, o sea, la norma es o no es, chico. La norma es o no es. Gente que llegaba a dar clases de licenciatura cuando se supone que tú tienes que, primero, tener un pregrado aprobado ya. Y segundo, tienes que tener un posgrado aprobado mínimo nivel de especialización. Creo que, bueno, no, pero es que ya va. Pero es que, espérate un momento. Gente que no tenía ni posgrado. Pero es que tenemos que ir más allá. En Harvard
en la Sorbona, en Oxford, en la Universidad de Salamanca, en las principales universidades del mundo, las más laureadas, las que se enorgullecen de tener no sé cuántos premios Nobel y no sé cuántas obras publicadas, referencia, y no sé cuántas investigaciones de interés a nivel mundial. ¿En cuál de esas universidades se hacen elecciones para escoger al rector? Es una buena pregunta. O sea, ya ahí tenemos un grave problema. Porque es un asunto que no es democrático. Es que el tema de la decisión de quién debe ser la cabeza de una universidad no es el que haga más demagogia puertas adentro. Es el que más represente a la Universidad Central de Venezuela para que se diga, esa universidad gradúa profesionales como ese que está allí. Por lo tanto, como sociedad, le debemos respeto y además de eso, como empresa, yo sí voy a apoyar financieramente a esa universidad para que tenga dinero para la investigación. ¿Por qué Edmundo Chirino fue rector de la Universidad Central de Venezuela y no lo fue Jacinto Convit? Increíble, ¿eh? Increíble pregunta. ¿Por qué Cecilia García Arocha fue rectora de la Universidad Central de Venezuela y no lo ha sido Rafael Cadenas, que es profesor de la UCB? Además. O sea, ¿por qué un tipo como Luis Fuenmayor Toro llega a rector de la Universidad Central de Venezuela y hasta el día de hoy no sabemos qué le dejaron académicamente hablando Luis Fuenmayor Toro, Simón Muñoz Arma, Antonio París, Cecilia? ¿Cuál es la obra académica de Cecilia García Arocha luego de 15 años de rectora? Es decir, ella es, cuando se habla de las referencias en el área en la cual ella estudió, cuando se habla de referentes en esa área, se habla de, según los estudios de la doctora Cecilia García Arocha. Ahí es donde tú ves la categoría de universidad que queremos tener. No puede hacerse una elección para escoger un rector en una universidad, mucho menos que lo escojan los alumnos. Y mucho menos el personal que trabaja allí a título de obreros. Amigo, la democracia no sirve para todo. Eso no es para eso. La universidad debe escoger para empezar, debe tener una cuestión mucho más rigurosa para ser profesor. Y si una persona tiene todos los méritos si tú revisas las leyes aplicables para ser profesor y para estar en el escalafón, el que tenga el nivel de profesor titular debe tener tantas cosas que cualquiera que sea profesor titular puede ser rector. Debería, sí. Debería. ¿Por qué? Porque si tú tienes obra escrita, si tú tienes publicaciones en revistas arbitradas, tienes títulos de doctor, tienes estudios postdoctorales, tienes cátedra propia, has pasado por todos los escalafones, has presentado... Creo que tienes que tener más de 20 años dando clases. Hay que revisarle sobre qué han sido. Y eso aquí en Europa se hace mucho. Cuando tú ves, y eso es un buen trabajo de investigación. Cuando aquí se lanza a alguien a diputado, a cualquier cosa, alcalde, gobernador, lo primero que hacen es ir a investigar la vida académica. Y por eso fue que descubrieron que el actual presidente del gobierno español pagó para que le hicieran la tesis doctoral. Así han descubierto a ministros aquí en Alemania que se plagiaron la tesis. A mí me gustaría ver sobre qué ha hecho sus trabajos de ascenso cada uno de esos candidatos a rectores de la UCB. Y cada uno de esos decanos se reciclan a sí mismos. El trabajo que presentaron de tesis de la carrera lo presentan como trabajo de ascenso para el cargo de profesor. Y después eso lo presentan como tesis para la especialización. Y después le cambian el título, le ponen 3 cosas y lo presentan como tesis para la maestría. Y a la vez lo presentan como trabajo de ascenso para hacer el otro escalafón. Son unos grandes estafadores en la estafa académica. Y esos son los que se quieren presentar como los que tienen una propuesta que hacer para cambiar el país. ¿Pero para cambiarlo para dónde? Porque claro, por el camino que van, tú me dirás. Bueno, hasta aquí nos trajo el río esta vez. Esperemos que la UCB, fíjate que es la gran aspiración siempre, ¿no? Esto de vencer la sombra, pero cómo se nos pone difícil. La sombra cada vez crece más. La sombra es lamentablemente inacabable. Y nosotros vemos que nuestra capacidad de combatir esa sombra cada vez como que se disminuye también, ¿no? Sombra nada más. Entre tu vida y mi vida.
Lo que sí es una realidad, amigo, es que Chávez se murió y no vuelve. Nosotros volvemos en la próxima ñapa. Ni para la UCB ni por ningún lado. Eso No, ni para Miraflores. bueno, en la UCB parece que tiene más de uno tiene los ojos de Chávez tatuados en las nalgas, pero eso es otra discusión. Hasta la próxima. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en